Bueno, si a medida se van uniendo compañeros, pues em, les iremos dejando el acceso. Nuevamente, muy buenos días. Eh, Recordemos que hoy estaríamos abordando el último capítulo propuesto para este encuentro, el estadio coercitivo de la verdad, un poder fulminante. Em, Muy seguramente hoy tendremos una participación muy activa por lo que supone el tema de fondo de este capítulo. Entonces, sin más dilaciones, por favor, la compañera que tiene el protocolo tiene la palabra y puede compartir la pantalla. Muchas gracias, profesor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora, muy bien, así está muy bien. Bien, bueno, entonces procedemos a la lectura del protocolo que corresponde al tema El estadio prescriptivo de la verdad, Hipócrates bajo el yugo de lo privado. Lectura de Sadán 2020 entre las páginas 125 a la 136 y que tuvo lugar el 16 de octubre del año 2021. Como relator tuvimos a Brian Duque, correlator Sandra Urrego, la dirección a cargo del doctor Ignari Iván Monroy. Como protocolante me encuentro el día de hoy. Los asistentes de la sesión pasada, tuvimos dentro de los asistentes tuvimos a Ana María Trejos, al doctor Einar Iván Monroy, Brian Duque, Javier Alexander Salina, Gustavo Galindo y por supuesto Sandra Urrego. El orden del día se elaboró de la siguiente manera. En principio relatoría, posteriormente se hizo la correlatoría, discusión y finalmente el cierre. A continuación voy a hacer lectura de la síntesis de la relatoría. El relator inicia advirtiendo que las siguientes líneas corresponden a una reflexión sobre la incidencia de la inteligencia artificial en el ejercicio de la medicina, en el que hipotéticas bondades son objeto de un amplio consenso, señala. Si la medicina está llamada a salvar vidas, entonces se considera que vale la pena arriesgarlo todo en una implementación sin límites. Sadán 2020 propone reflexionar detalladamente sobre cómo funcionan las cosas. A partir de los años 90, la medicina mutó de disciplina práctica a informacional. Continúa el relator. Con la instrumentación digital que administra grandes registros de pacientes, entran nuevos organismos de control como los ministerios de salud, la OMS, entre otros. Esta transformación del ejercicio médico ha permitido el desarrollo de programas dotados de inteligencia artificial como Watson, que responde a 3 finalidades. En primera instancia, la recolección de detalladas historias clínicas de pacientes, identificación de posibles focos de infección en el mundo y la posibilidad de sintetizar artículos online para afinar el nivel de experticia. Sadán 2020, página 127. Claramente, estas bondades inciden en la toma de decisiones, en el juicio, en tanto aportan elementos que lucen determinantes para una conclusión de índole científica, afirma el relator. La segunda finalidad de los dispositivos de la IA permiten establecer diagnósticos con grados de precisión superiores al humano, con la indagación de nuevos actores de tipo industrial en la medicina. Sadán encuentra una disyunción entre ambos campos, donde el primero ve cómo el segundo busca imponerle sus innovaciones. Sadán 2020 señala que de algún modo la medicina se lanza de cabezas suponiendo que aquí se juega una evolución que se juzga inevitable, concluye el relator. La tercera finalidad, continúa el relator, compromete el estatuto aleteico, es la de establecer prescripciones a partir del contenido informacional de las herramientas de la IA. Los nuevos actores se convierten en interlocutores, cuyos intereses
pervierten las finalidades genuinas de la medicina. Con el registro detallado de la vida cotidiana del paciente, que se da mediante la conexión a smartphones y artefactos similares, se consolida un estado de perpetua vigilancia de la salud-vida de los individuos, que suprima progresivamente la consulta médica. Desde este escenario, las instituciones hospitalarias y médicos están llamados a la marginalidad por la concurrencia de otros actores. Como comentario al margen de lo dicho anteriormente, el relator comparte la reflexión de Deleuze, 1991, en su postdata sobre las sociedades de control, sobre la emergencia de un régimen de control en diferentes contextos, señalando el relativo a los hospitales. El régimen de los hospitales, la nueva medicina sin médico ni enfermo, que diferencia a los enfermos potenciales y a las personas de riesgo, que no muestra, como suele decir, un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de un material individual, que debe ser controlada. Sadan hace un llamado al cuerpo médico para poner atención en lo planteado y luchar, como en su momento lo hicieron los obreros en el marco de la Revolución Industrial, por los principios de la medicina y el ejercicio profesional de quienes ocuparon la posibilidad de ser galeano. Finalmente, el relator comparte las inquietudes por parte de un médico pediatra que ejecuta sus actividades en una unidad de cuidados intensivos. La vinculación de la inteligencia artificial en el campo médico significa un gran avance. Estos dispositivos no desplazan el criterio médico como algo determinante y autónomo para la toma de decisiones frente al paciente. El diagnóstico oportuno se presenta como una gran bondad ofrecida por la IA al campo médico. En la UCI, cada instante compromete la vida del paciente y una diagnosis tardía deriva en la muerte. La reducción de los espacios de análisis significa la posibilidad de salvar una vida. Gracias a la inteligencia artificial, desaparecen las fronteras territoriales, esas que tanto agobian al sistema de salud, concluye. El relator termina su participación refiriéndose a lo sugestivo del título y afirma que conviene advertir que Hipócrates se hallará bajo diferentes yugos dependiendo de la percepción que se tenga sobre diferentes fenómenos, como la vida, la muerte, el sufrimiento, etc. De esta manera, el relator sugiere que, por los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional en Colombia en materia de eutanasia, podría generar un título como Hipócrates bajo el yugo de la jurisprudencia, pues el desenlace mortal inducido por el médico se constituye como un derecho en perjuicio del juramento hipocrático. Síntesis de la correlatoría. La correlatora anuncia que se presentará una propuesta de formato que se divide en dos partes. La primera consiste en ideas relevantes de la relatoría y la segunda en puntos críticos, los cuales pueden someterse posteriormente a discusión. Ideas relevantes. La inteligencia artificial como promesa de conservación de la vida. Mediante la argumentación, la medicina se va a beneficiar de la inteligencia artificial, esta ha logrado permearse. Medicina informacional. La empleabilidad de instrumentos digitales transforma la medicina en una práctica que genera datos en gran volumen. Disyunción entre el mundo técnico-económico y médico. La industria médica es presionada por el concepto de innovación que proviene de otros saberes. La transformación digital hace prevalecer la verdad indudable que enuncian los sistemas. La industria médica no defiende su territorio ni sus presaberes, sino que supone que debe jugar un juego inevitable. De la incitación farmacéutica a la lucha industrial por la prescripción. Las prescripciones dejan de ser funciones determinadas por diagnósticos humanos. Eliminación de la cadena médica ante la emergencia de nuevos jugadores que ofrecen vigilancia continua. Puntos críticos. Consultorio médico del futuro. Surge la pregunta, ¿de qué manera esa vigilancia permanente puede contribuir en disciplinas como la psiquiatría, en donde el presente del sujeto en estudio está condicionado por su pasado? Resignificación del concepto de vida. Hemos de cuestionarnos la trascendencia de lo que comprendemos por vida.
que puede protegernos del estado de vulnerabilidad al que quedamos sometidos a causa de esa vigilia continua. Retroceso de la relación del cuerpo médico con el paciente. La telemedicina es apenas el primer asomo de la influencia de los organismos privados en el campo de la medicina. La correlatora finaliza su participación compartiendo un fragmento del texto Un apartamento en Urano de Polvi Preciado, en donde afirma que nuestra tercera naturaleza artificial demanda una conciencia nueva, al mismo tiempo que suscita un nuevo conjunto de relaciones de dominación y sumisión. Cada generación necesita inventar su propia ética con respecto a su tecnología, a sus tecnologías de producción de subjetividad. Y si no lo hace, nos advertía Hannah Arendt, corre el riesgo del totalitarismo, no por malicia, sino por simple estupidez. Preciado 2019. Discusión. El doctor Einar, como director, destaca la participación del relator, manifestando que además de su despliegue argumentativo, resalta que hubiera recurrido a una persona directamente implicada en el campo de la medicina y asegura que parte de la superación de la doxa consiste en recurrir a quien tiene conocimiento de causa. En cuanto a la correlatoría, destaca la propuesta de formato, pues la considera prudente, en especial la segunda parte que contiene los puntos críticos. Resalta el destacar y complementar con otras fuentes. Invita a consultar la entrevista de Adela Cortina para profundizar más en los aspectos ya mencionados. Posteriormente, el director comparte un apartado de su texto incluido en un libro referente a la pandemia del COVID-19 publicado por la UNAD, que corresponde a publicaciones hechas por Agamben el 2 de mayo con respecto a ese tema y en donde comparte la idea de la medicina como religión. Al respecto de la situación en Colombia con el manejo de la pandemia, el profesor llama la atención al sofisma que pretendía blindar el sistema de salud en el país. Intervención de Brian. Participa para hacer un aporte con respecto al tema anteriormente mencionado de Agamben. En esta oportunidad se refiere a la columna del 18 de julio llamada Ciudadanos de Segunda, que comprende un discurso de la administración de la libertad a partir de las vacunas. Asimismo, se refiere a uno de los puntos críticos mencionados en la correlatoría, en donde se habla de las enfermedades psiquiátricas y la posibilidad de analizarlas en el presente. Complementa su participación citando a Hahn con una de las tesis encontradas en la Sociedad del Cansancio, en donde sostiene que las enfermedades mentales son derivadas de una sociedad de rendimiento. Finalmente, comparte con los asistentes datos adicionales del test de psicopatía y una escena particular de la película Origen. Javier se refiere a un pasaje del texto de Sadán en donde hace un llamado al cuerpo médico para poner atención en lo planteado y luchar, como en su momento lo hicieron los obreros en el marco de la Revolución Industrial. Al respecto, comparte aspectos relacionados con el ludismo. El capitán Lud es un personaje de ficción que se convierte en un ícono de los obreros de la Revolución Industrial. Llama la atención a descubrir qué hacer con lo que tenemos y la relación entre saber y poder. Comparte como experiencia familiar médica la posibilidad de emplear la inteligencia artificial en un primer y un segundo diagnóstico, la capacidad de verlas como potencializador sin olvidar las capacidades humanas. Ana María se refiere a la página 130 del texto de Sadán, en donde se habla de la gran cantidad de información que se logra recolectar gracias a la inteligencia artificial y destaca todo lo que a partir de allí es posible configurar. Cierre. El director finaliza su participación retomando todas las participaciones y afirma que lo anterior corresponde a un escenario de investigación filosófica interesante. Menciona que en ese ejercicio de indagación y lo que sugería Heidegger con la diferencia ontológica, más que la crítica al ente, en este caso la inteligencia artificial, debe ser al sentido del ser que está imperando hoy. Llama la atención además sobre Remedios Ávila en su libro El desafío del nihilismo, a fin de sacar lo mejor de lo que corresponde al pensar, avivar el fuego. Y acá termina la lectura del protocolo.
Cabe aclarar que hay unas correcciones de tipo de escritura que posteriormente debo corregir. Le doy la Sandra, palabra. sí, muchas gracias, Sandra, muy amable. Eh, pues nada, vos lo has reconocido, algunas cositas de redacción, pero pues como tenemos el Teams, allí podemos compartir una versión ya más corregida, más mejorada, para que todos los compañeros pues vayan teniendo como esos apuntes muy interesantes. Yo quisiera destacar, bueno, además del ejercicio de la participación, de que cada uno de ustedes pues se va comprometiendo cada vez más con el grupo, de recoger a través del protocolo, o a través de la correlatoría o a través de la misma relatoría. eh, me agrada mucho ver cómo, eh, digamos, independiente de esos errorcitos que se pueden corregir en cualquier momento, me agrada ver cómo en el ejercicio de ustedes, en la participación de ustedes, o más bien a través de la participación de ustedes, se advierte esa soltura en términos de escritura, en términos de hablar, en términos de argumentar, en términos de debatir. eh, la capacidad, por ejemplo, que se advierte en este protocolo del la capacidad de análisis, porque hay que analizar, antes de hacer síntesis, obviamente hay que hacer un previo análisis y todas, digamos que todas esas competencias, todas esas habilidades eh, que se van advirtiendo en ustedes, pues efectivamente, a mi juicio, es la mejor evidencia de poder decir los objetivos de este espacio, de este Club Virtual de Lecturas Filosóficas, se están cumpliendo. ¿Sí? Es lo que, digamos que a medida que te escuchaba y que leía, me iba como creando esa seguridad, esa certeza de que se evidencia en ustedes el cumplimiento de los propósitos y de los objetivos de este espacio. Entonces, muchas gracias, Sandra, por el ejercicio. Y pues te invito entonces a que cuando lo tengas ya revisadito nuevamente, nos lo compartas, por favor, por el espacio de Teams. Sí, señor, claro que sí. Y me alegra mucho escuchar lo que acaba de decir. Quería, de manera personal, decir que como ya he logrado hacer los tres roles, ninguno de ellos es diferente del otro en cuanto a compromiso y pues no quiero emplear una palabra como complejidad, pero es la que se me viene a la cabeza en este momento. Pero Ajá. sí, las tres son igualmente importantes. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Me Mm. alegra mucho también escuchar ese reconocimiento de la importancia de los tres momentos. Claro que sí. Bueno, entonces, continuemos, por favor, con la relatoría a cargo del compañero Javier. Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, hermano. Claro Yo, que sí. vale, saludos. Yo he preparado más bien una presentación. Entonces voy a compartirla. Me cuentan. A ver, me cuentan si se está observando. Sí, señor. Ya la vemos en pantalla, solo que pues te pedimos el favor de darle modo presentación para que quede todo. Exacto. Muy bien. Listo. Bueno, yo acá utilicé la plantilla, ¿no? Listo. Entonces digamos que este es el último, el último capítulo que tenemos pues del texto que nos presentó, el último subcapítulo del texto que nos presentó el profe Einar. Se llama El estado coercitivo de la verdad, un poder fulminante. Entonces, bien.
Entonces yo lo que hago voy a hacer unos comentarios, ¿no? De las ideas que me parecen bastante interesantes del texto, ¿no? Pues digamos que en el texto se nos proponen que sobre todo este tema del desarrollo tecnológico en, en- en la humanidad, podríamos tener dos tipos de representaciones, ¿no? Digamos que una correspondería más a la tecnofobia y otra más a la tecnofilia, ¿no? Entonces nos dice que pues una de estas representaciones eh, tiene que ver con la concepción de una maquinaria omnipotente cuyos engranajes escapan a la percepción común y someten a todo ser a su influjo implacable. En este sentido, nos recuerda ese texto de Friedrich Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Este texto, pues, donde hace una descripción de todas las penurias de la situación material que viven los obreros, pues, en este boom de la revolución industrial en Inglaterra. Pues recordemos que Engels hacía parte de una familia de productores eh, que tenían empresas en diferentes partes de Europa, ¿no? Pues él pudo ser director de estas empresas, pero pues también eso no lo limitó a escribir este texto, ¿no? Mm, Este texto pues señalan que tuvo mucha influencia en Marx, ¿sí? Y que digamos ahí es que se crea esta alianza Marx-Engels para todo el desarrollo teórico de la crítica eh, del capital, ¿no? Que se da con el marxismo. Entonces, pues aquí lo ejemplifica Saddam con este libro, pero también eh, una película que se llama Metrópolis, se puede ver en YouTube, está toda, donde, digamos, hay una división social de dos clases, ¿sí? Los que saben y los que trabajan, ¿no? Y hay una mediación de unas máquinas que están que no están en la superficie, que están debajo de la ciudad, donde los trabajadores pues están de alguna manera, aparecen como un apéndice de estas máquinas, ¿no? Siempre alimentándolas, siempre moviéndolas. Entonces, pues digamos que estas visiones pues muestran estas representaciones muestran ese influjo de la producción, ¿no? De con la introducción de las máquinas, que el ser humano, digamos, como digamos, suplantado en muchas acciones y se convierte en un apéndice de la producción. Esto me llamó, esperen, la muy, muy rápido. Eh, Señala también que hay otra representación, ¿no? Es una representación eh, más, es luminosa, ¿sí? Y bajo el sello del encantamiento. Me llamó bastante la atención que hable del modelo DS de Citroën, yo no lo conocía, ¿sí? Empiezan a sacar este modelo en los años 50, pero parece que y lo iban perfeccionando en la medida pues de que pasaban los años, ¿no? Con
con este texto, pues, con este carro, se realizaban carreras, era un carro de carreras, pero también había la versión familiar. Y lo que me parece particular de que lo cite Sadán es, digamos, como en estos artefactos, hoy podríamos hablar de los portátiles o los celulares, se ponen una serie de expectativas, ¿no? De expectativas respecto a estos artefactos tecnológicos, ¿no? Y pues me parece singular o interesante cuál serían, digamos, las sensibilidades de la época, ¿no? Digamos, digamos, a hoy uno juzga estos modelos, pues muy bonitos, sin embargo, pues cada época tiene sus propias, eh, eh, ¿cómo decirlo? Anhelos y los ve reflejados en los artefactos de su tiempo, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, que esto cuando hablaba de la representación. Mm. Pero digamos que estos modos de percepción corresponden en parte a ciertas realidades vividas, pero dependen más generales de dos concepciones del mundo opuestas, ¿sí? Entonces, digamos, de fondo, podríamos decir que se encuentran estas concepciones de mundo que le dan sentido o que posibilitan estas representaciones, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues él habla de la infelicidad roseana, ¿sí? Roseniana, perdón. Y entonces, digamos, abordando este tema, yo saqué un fragmento del Emilio eh, para profundizar en ello, ¿no? Digamos que la próxima diapositiva es donde, digamos, profundizo un poco en algunos aspectos, de resto sigo la linealidad del texto. Entonces, digamos, en el texto se señala, solo en el estado primitivo se encuentra el equilibrio del deseo y la posibilidad de satisfacerle, y no es infeliz el hombre. Al ponerse en acción sus facultades virtuales, se despierta y las precede la imaginación, que es la más activa de todas. Ella es la que nos marca la medida de las cosas posibles, así en lo bueno como en lo malo, y por consiguiente la que excita los deseos y le da a Paulo con esperanza de contentarlos. Entonces digamos que aquí creo que esta es la visión de la infelicidad rosiniana en este orden de ideas, ¿no? O sea, y es bastante radical, ¿no? Cuando digamos, salimos de ese estado primitivo, eh, ya nuestras facultades nos... Esperen un segundo. Las facultades el desarrollo de nuestras facultades es la que digamos, de forma fundamental nos da, digamos, esa posibilidad de estado de infelicidad, ¿no? Entonces, eso quería aquí ampliar un poco esta alusión que hace Sadán. Y por otro lado, ¿cierto? Señala Sadán, estaría la concepción del mundo del espíritu positivista de las luces, que más tarde encontraría su expresión máxima en las aspiraciones de los saint-simonianos, ¿no? Recordemos que Saint-Simon tuvo una serie de discípulos, ¿no? Inclusive Comte alcanzó a ser secretario de él y trabajaron juntos en un periodo importante. Entonces quería traerle solo este fragmento. Cuando el régimen, bueno, esto es del catecismo político de los industriales, ¿no? Es el punto 6.
Entonces dice, cuando el régimen industrial se ha establecido en Francia e Inglaterra, todos los infortunios a los cuales está destinada la especie humana, en tanto durase el tránsito del régimen gubernamental al régimen industrial, se habrán terminado cuando todas las fuerzas gubernamentales existentes en el globo terráqueo se vean inferiores a la fuerza industrial establecida en Francia e Inglaterra. La crisis habrá concluido porque no existirá más lucha y todos los pueblos de la tierra bajo la protección de Francia y de Inglaterra unidas se elevarán sucesivamente y tan pronto como lo permita el estado de su civilización al régimen y ya que estáis convencidos de la justicia de estos. Es decir, esta posición de el desarrollo de la producción, ¿sí? La producción como elemento principal al cual debe confluir la política, en la cual por supuesto están involucrados los seres humanos, debe ser digamos, ese paradigma a resolver y, digamos, resolviendo los temas industriales de la producción, resolvemos todos los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí ampliando un poquito, pues, esta opción que nos muestra en el texto Sadán, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas dos concepciones del mundo, la de concebir que mediante digamos, nuestro desarrollo ya por sí estamos marcados con la infelicidad. Y esta otra concepción que nos muestra que es mediante el desarrollo productivo, industrial, que nosotros podemos llegar a superar todas las dificultades humanas, ¿no? Entonces muestra dos posiciones bastante lejanas y extremas para poder ejemplificar las representaciones que vimos anteriormente. Bien. Entonces, estas representaciones, sí, que nosotros podemos tener, corresponden a estas concepciones del mundo, y se saben que tanto una representación como la otra eran testigos de cómo se implementaban procedimientos que imponían a la vez un orden implacable y parecían liberar a los seres humanos de todo esfuerzo inútil, ¿sí? Entonces que, pues independientemente de la representación que se tenga, hay unos desarrollos concretos y mundiales no solo en las fuerzas productivas, sino en las relaciones de producción que se van desarrollando y van teniendo algunas características, ¿no? Pues digamos que eso es lo que señala. Independientemente de las representaciones, pues hay un proceso material que va moviéndose. Entonces, lo nuevo que existiría y que se han dado cambios tanto en el aspecto de las prácticas militares, digamos, hablando desde lo que nosotros podemos hablar desde una perspectiva como neoliberalismo, ¿sí? O que se da, digamos, en ese marco con más fuerza. Son nuevas lógicas de cómo se administra y cómo se desarrollan las prácticas militares, ¿no? Entonces yo acá puse unas gráficas, ¿no? Entonces vemos cómo, pues hoy estamos ya, estas prácticas militares no se están rigiendo el número de soldados, o los desarrollos no están por ese lado, o el tipo de armamento, sino, por ejemplo, drones no tripulados, drones con inteligencia artificial, ¿cierto? Que buscan eliminar el error, ¿sí? Y hacer operaciones quirúrgicas en el desarrollo de las operaciones militares, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito eso. Y en el campo de la administración, también se integran unas
unas nuevas lógicas, ¿sí? Para minimizar también el error, ¿sí? Y que, digamos, se han mostrado o se presentan de una manera que puede ser recibida amablemente, ¿sí? Pero que finalmente, o en la cual finalmente se manifiestan una serie de aspectos que son los que termina cuestionando Saddam, ¿no? Pues aquí pues, me llamó la atención ver al robot, ¿no? Señalando hacia arriba. Me recordó esa pintura, ¿no? En la cual sale Platón, para que no tenga ninguna relación, pero bueno. Eh, entonces, continuemos, ¿no? Ahora, esto tuvo un desarrollo, ¿no? Esto no fue, eh, digamos, instantáneo, ¿no? Entonces, este aumento de la producción eh, eh, que ocurre con toda la revolución industrial, ¿sí? Y que está enunciado en el texto de Engels, eh, digamos que va a posibilitar, ahí está la promesa pues, del aumento productivo, va a posibilitar en el siglo XIX la teoría crítica al capitalismo, ¿no? Entonces vemos pues cómo surgen todas estas investigaciones desde el marxismo, eh, desde otras corrientes también, eh, el anarquismo, ¿cierto? Eh, como una crítica, digamos, al- a la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, Saddam nos señala, pues, que eh, precisamente esta teoría crítica del siglo XIX va a repercutir, ¿no? En el siglo XX en grandes luchas obreras, ¿sí? Y justamente con unas nuevas lógicas que empiezan a ocurrir en el siglo XX como el Fordismo, ¿sí? Y el Taylorismo, ¿sí? El Fordismo, digamos, una nueva forma de organización de la fábrica, donde cada individuo, cada obrero, cada trabajador se dedica a una particular forma o a un aspecto de toda la cadena de producción, es decir, ya no lo hace todo, sino que cada obrero se especializa en un aspecto de la línea productiva de los artefactos, y el Taylorismo, pues que a esto ya le pone tiempos, ¿no? Entonces, muchos lo representan pues con la banda transportadora, ¿no? Entonces, también habla de esta película Tiempos Modernos, ¿no? Que todos ustedes pues conocen, ¿no? Como donde se puede registrar o podemos ver estas prácticas, ¿no? Y digamos, esta idea de mayor eficiencia productiva, ¿sí? La otra cara de la moneda es que también consigo lleva una serie de desempleo, ¿no? De clase obrera en paro, ¿sí? En paro no voluntario, sino concreto, ¿no? Digamos que estos desarrollos pues presentan estas particularidades, pero qué bueno que en el siglo XX empiezan unos cambios organizacionales eh, que van a tener ya en la época del neoliberalismo unos desarrollos más específicos, ¿no? Unas nuevas lógicas, ¿sí? Entonces esas lógicas tienen como objetivo maximizar los procesos de producción, ¿no?
Por eso nosotros hablamos de la administración, ¿sí? De la administración. Y esto es maximizar estos procesos de producción corresponderían, bajo mi lectura, a esa idea marxista, ¿no? De la máxima tasa de ganancia, ¿no? Que, que, al- al- que sería, digamos, esa ley del capitalismo, ¿no? Entonces, igual que en los desarrollos tecnológicos, digamos, se han presentado de una manera, ¿sí? Digamos que en esta etapa de la nueva administración y la nueva empresa, se hace la promesa de que las empresas pues van a estar descentralizadas, se realiza el trabajo colaborativo, van a estar más distribuidas y más adaptadas al cambio, ¿no? Al cambio pues que nos impone el mercado y entonces nos adaptamos a los cambios. Pero digamos que en el empleado, ¿sí? Esta invitación a la final pues repercute en una mayor presión coactiva, ¿sí? En eliminación de los descansos. Hoy vemos estas prácticas en China del 9-6, ¿sí? Que es el trabajo eh, de 9 horas, 9-9-6, que es el trabajo de 9 a 9, perdón, y los 6 días a la semana, ¿sí? Entonces, mayor o eliminación de descansos, ¿sí? Mayor presión, ¿sí? Digamos, usted tiene que estar susceptible a adaptarse al cambio, a colaborar, ¿sí? Entonces vemos, puse esta imagen de cómo eh, esto que parece, digamos, solidario también, por otro lado, representa una cadena, ¿no? Como en esta idea de que estas nuevas realidades presentan distintos aspectos, ¿no? Bueno, en el ejército esto también ha traído cambios, ¿no? Saddam habla de la digitalización del campo de batalla, los asesinatos quirúrgicos de los que le hablaba, daños colaterales, digamos, hay un cambio de lenguaje y digamos, con esta idea de la eficiencia, ¿sí? Es decir, de ser más eficiente, empiezan a generarse estas modificaciones, sin olvidar pues que la eficiencia siempre corresponde a un objetivo, ¿no? Y digamos, ahí de fondo está esta discusión de que la eficiencia por sí sola no existe, ¿no? Esta es con respecto a unos objetivos y entonces en el discurso, ¿no? Ya con la enunciación de la palabra eficiencia, pues se calla cualquier crítica, ¿no? Lo mismo que en el trabajador, el soldado ahora es un, pues, digamos, también un nuevo lenguaje, presentan esta organización, pero que con el, la aparición o el desarrollo de los procesos de inteligencia artificial han terminado siendo la sumisión total bueno, la sumisión de los trabajadores y los soldados a, digamos, a las orientaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra el autor. Entonces, digamos, un aspecto es que ya las cuestiones se presentan en una lógica binaria.
digamos, antes de una guerra, ¿sí? Se da una serie de posibilidades del soldado, del ejército, de desplegar eh, infiltración en el campo enemigo, de soldado, bueno, una serie de cosas de doble agente, pero digamos ahorita, como vimos con el asesinato de este líder militar, eh, de este líder militar de Irán, con un dron, ¿cierto? Con un misil, digamos, se hacen estas operaciones quirúrgicas y de alguna manera en ese lenguaje pues se elimina al objetivo, ¿no? O se logra el objetivo. Entonces digamos que esto poco a poco ha ido subordinando al ser humano. Eh, él llama a este nuevo desarrollo, digamos, más actual, ya la esfera de lo fulminante, ¿sí? Porque literal, ¿no? Es fulminante. eh, y las tecnologías de la aletheia, ¿sí? Que a la final se están rigiendo por estas ideas de la efectividad, donde todo está, digamos, administrado, ¿no? Los tiempos, el orden, todo está regulado. Entonces, digamos, un elemento humano que propenso al error, trata de, propenso no, con la posibilidad del error, trata de ser sustituido. Entonces, esta es la cita. Las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real, engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito. O sea, no es que va a llegar pues el androide a sentarse en esta silla o cosas de ese estilo que a veces nos muestra la ciencia ficción, sino que es un cambio más profundo, ¿no? Más profundo, empiezan a desarrollarse unas lógicas más autoritarias en cuyos procesos está involucrada la inteligencia artificial. Entonces, concluye señalando que el desarrollo de la dimensión incitativa, imperativa y prescriptiva que vimos eh, eh, antes en las otras presentaciones previas, conllevan a un estado fulminante y coercitivo, ¿no? O sea, en una, ¿cómo decirlo? En un, cada vez llegando a nuevos grados, ¿no? Nuevos grados de desarrollo. Estos nuevos grados de desarrollo tienen estas implicaciones, ¿no? Entonces, mostrando o señalando que a lo que se aspira es a un mundo perfecto, un mundo sin error, un mundo sin cuestionamiento político, un mundo despótico, eh, y pues nosotros también diríamos un mundo en el cual pues el ser humano es absolutamente eh, negado, ¿no? Digamos, gradualmente empieza a ser negado en muchas de sus potencialidades, y finalmente pues está esta posibilidad de que sea negado, ¿no? Entonces digamos hasta aquí la presentación del texto, profe Einar, compañeros. Trate de no extenderme mucho porque sé que no sé si lo logré. Sé que está la correlatoría, están las preguntas, los cuestionamientos. Javier, muchas gracias. No, el tiempo fue prudente. La idea es que sobre las 11 estemos dando pie a la correlatoría. Eh, quiero destacar
varias virtudes de la relatoría de hoy antes de dar paso a la correlatoría. En esos ejercicios de lectura, la intertextualidad es muy importante, ¿sí? Ir más allá del texto en cuestión cuando un autor acude a un referente, un concepto que no es acuñado por él, a un momento determinado. Es muy importante hacer ese ejercicio que hizo Javier, porque eso le permite a uno contextualizarse en el a partir del cual el autor que uno está leyendo en el momento está pensando, ¿sí? Ese ejercicio que hizo Javier de exponernos a partir de qué situaciones, temáticas, problemáticas, cuestiones estaba pensando Sadán en el momento de formular esas ideas, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Y pues que efectivamente no se centra en una línea, muy seguramente yo me hubiera centrado en una línea muy concreta. eh, Javier juega como con toda la riqueza de elementos sin hacerse pues como pesado en su exposición. Entonces muchas gracias Javier por la presentación y el compañero que tiene la correlatoría, Brian. Buen día, profe. Sí, señor. Sí, mi hermano, adelante por favor. Gracias. Entonces voy a compartir pantalla para presentar la correlatoria. Ventana, correlatoria. ¿Allí se ve ya bien? Sí, señor, adelante. Listo. Entonces, pues yo permanezco en esta metodología de hacer los ejercicios a través de textos cortos. Entonces, para este preparé a manera de correlatoria unos apuntes sobre el capítulo estudiado del texto de Eric Sadán, El estadio coercitivo de la verdad, un poder fulminante, que se ubica de página 137 a 149. Sadán discurre insistentemente sobre la vinculación del fenómeno de la verdad a la inteligencia artificial, planteando el problema desde varios estadios: iniciativo, imperativo, prescriptivo y coercitivo. El último consuma una actitud reflexiva frente al problema, donde se determinó, como anunciaba el del primer estadio, la erradicación de la incertidumbre como presupuesto de la inteligencia artificial. Interesa a esta correlatoría centrar la atención en una advertencia de Saddam. También la encontrábamos en las diapositivas presentadas anteriormente. Abro comillas. En cambio, las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real y engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito. Esa advertencia se corresponde con la realizada en este club de lectura, que desde el principio el profesor Einar la ha planteado. El problema no se concentra en que las máquinas piensen, sino en que los humanos dejen de pensar. La erradicación, entonces, se inscribe en el orden intelectual y despoja al hombre de los horizontes donde se forja el pensamiento y se comprenden los fenómenos. El concepto sobre el que se fundamenta esta transición es el de la verdad, cuyo alcance y límite significativo es usurpado por los intereses que circundan las diferentes estrategias económicas, científicas, jurídicas y políticas que se sirven de la inteligencia artificial. Lo concluía Saddam citando a Arendt, por allá al final del capítulo. Cuando se la considera desde el punto de vista de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Allí pues se resalta siempre esta vinculación de la verdad con alguna finalidad en el marco de la utilidad o del control, etcétera, etcétera. Sería prudente recordar algunos elementos que determinaron la oposición entre fenomenología reflexiva y fenomenología hermenéutica para afirmar que, en el marco de la inteligencia artificial, asistimos al desplazamiento absoluto de la esfera primaria de la vida humana. Aquí es donde ya pretendo como concentrar la correlatoría en esta esfera primaria de la vida humana. Esta esfera y la actitud o disposición para acceder a ella
Podemos entenderla con Adrián Escudero, un texto del 2009 de él, de la siguiente manera. Aquí hay una cita del texto. Naturalmente, ese mundo de la vida no es otro que el mundo de lo ateorético y de lo arreflexivo. En definitiva, el mundo simbólicamente articulado en el que ya siempre se encuentra anclada la vida. Se trata de un mundo revestido del manto de la significatividad, un mundo al que accedemos de una manera directa a través de cierto grado de familiaridad con él, que nos resulta ya siempre comprensible de un modo u otro. Un mundo, por tanto, que se nos abre hermenéutica y no reflexivamente. En lugar de conocer cosas, hay que comprender mirando y mirar comprendiendo. Allí el autor finaliza el párrafo con una cita de Heidegger. El giro hacia un ejercicio adecuado para articular y delimitar el ámbito de manifestación primaria de la vida implicó para Heidegger el reconocimiento de que hay un plano anterior a cualquier disposición teórica o reflexiva en el que se inscriben una serie de relaciones cotidianas o familiares que dan lugar a la comprensión genuina de los fenómenos. Esta comprensión antecede a la asignación de un significado del orden reflexivo, por lo que se sirve de la hermenéutica para pensar de una forma originaria todo lo dicho cuando se dice algo. La atmósfera de significatividad en la que se ubica el hombre aloja un infinito de relaciones que posibilitan decir algo, por lo que es inadecuado y peligroso una actitud que dé por presupuesto que algo es verdadero. Como plantea el mismo Adrián, esta esfera primaria permanece inicialmente oculta, distorsionada, desfigurada, desplazada por la incuestionable primacía de la actitud teórica y reflexiva que gobierna la filosofía moderna desde la atalaya del sujeto de conocimiento. Nótese que ese ocultamiento alcanza su punto más crítico o más drástico con la llegada de la inteligencia artificial, en tanto que ofrece un nuevo horizonte para desarrollar la cotidianidad de los hombres, un horizonte algorítmico, de rendimiento, de eficacia. Y aquí el relator pues ponía el énfasis en la eficiencia. Yo utilicé eficacia como ligada al rendimiento, como esa oposición entre hacer las cosas rápido y hacerlas bien, porque en la actualidad con la inteligencia artificial, además del concepto de eficiencia que se explicaba bien en la relatoría, yo veo una eficacia, una sujeción a esta posibilidad de minimizar los espacios de producción, los espacios de la toma de decisiones, etcétera. ¿Ya? La erradicación del pensamiento deriva de la sustitución de ese horizonte de significatividad que da lugar a la comprensión, imponiendo las determinaciones necesarias para satisfacer un modelo de sociedad que satisfaga intereses del orden económico, político o jurídico en función del placer, la comodidad, como les decía, del rendimiento, de hacer las cosas rápido, de generar más recursos, más posibilidades de vivir de una forma placentera, entendiendo como placer pues el acceso a ciertas cosas que se lograrían en un menor tiempo posible a través de la inteligencia artificial. Debe prestarse atención a esa categoría de la verdad, no a su supuesta vinculación con la inteligencia artificial, sino a la variación misma del sentido genuino de la expresión, a la necesidad de reconocer lo que actualmente se dice cuando afirmamos que algo es verdad. La verdad como fenómeno originario se ubica exclusiva y excluyentemente en el hombre, en su disposición y capacidad para desocultar. Una afirmación dotada de fiabilidad por su esquema de corroboración científica o por el consenso de quienes dicen ser portadores del conocimiento no equivale a la verdad, y por ello afirmar que la inteligencia artificial posee la capacidad enunciativa de la verdad sería perpetuar una errada comprensión de esta categoría y asignar mayor relevancia o impacto a determinaciones de tipo utilitarista. Es como lo que ya he tratado de exponer en otras ocasiones sobre esta configuración de algunos binomios, les decía yo, pero algunos conjuntos de expresiones que van como derivados de la verdad o que requieren como la configuración de un fenómeno verdadero para que puedan
para que se pueda dar lugar a ellos, como la justicia, como la paz, como el rendimiento, como la economía. Todo esto que dice que la verdad es su presupuesto, pero en realidad es, a mi modo de ver, otra expresión o otro significado que no logra captar todo lo que se dice en la verdad, ya, con esa expresión. Así como es momento de pensar en los riesgos y bondades de la inteligencia artificial, también es momento de pensar y ocuparse de las mutaciones del fenómeno de la verdad, a fin de reconocer que disciplinas como la jurídica, política o económica no atienden a la búsqueda y determinación de la verdad, sino a la objetivación y aceptación inapelable de decisiones que responden a criterios de utilidad. La verdad no se reduce a ser mero presupuesto de justicia o de crecimiento económico, por ejemplo, pero sí es la expresión más potente para penetrar en el ámbito interno de los individuos y conducirlos por un camino específico y previamente determinado. Debe recuperarse ese espectro, ese vacío que se ocupa por relaciones cotidianas, familiares o conductuales que posibilitan la comprensión, porque escudándose en la posesión de la verdad, se está estructurando un horizonte de cotidianidad algorítmica donde la familiaridad del individuo será con la inteligencia artificial, como un perpetuo dedo índice que señala el camino a seguir y restringe tanto el pensamiento como el espacio donde el pensamiento surge. Entonces, esa es la correlatoría, quise hacerla muy corta para simplemente insinuar como el análisis de esta desfiguración de la verdad en el marco de la inteligencia artificial y que lo perpetuamos diciendo que la inteligencia artificial tiene un poder enunciativo de la verdad, poder prescriptivo, un poder fulminante, como al final lo llama Saadán, y sí es importante analizarlo porque está utilizándose la expresión verdad que tiene una vinculación con la intimidad de los individuos para lograr algo, pero lo que llama la atención es que no es propiamente la verdad, sino que se utiliza el mero nombre, pero no la esencia de que condensa esa expresión. La bibliografía, pues aparte de la de el libro de Eric Saddam sobre el que estamos reflexionando, me basé en un texto de Jesús Adrián Escudero, ve acá me equivoqué, de Jesús Adrián Escudero del 2009, así también quedó toda mala, que se llama Husserl, Heidegger y el problema de la reflexión, una revisión de la clásica oposición entre fenomenología reflexiva y fenomenología hermenéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, respecto a lo que a lo que acabas, perdón, de exponer, mm, además de ese referente que tienes allí, y además, digamos que de la perspectiva en que la trabajas, veo, digamos que tu interés muy fuerte en el asunto de la verdad y Heidegger a partir de los años 30, bueno, de hecho en este momento no recuerdo el texto bien, eh, porque solamente pues me vino como a la memoria en estos momentos, habla de la esencia de la verdad, ¿sí? La esencia de la verdad es en definitiva la libertad, ¿sí? En términos de aletheia, como dejar ser a las cosas en su ser. Esa sería la esencia de la verdad, la libertad, el dejar ser. Eh, Eso respecto a lo que tú estás mencionando allí, o sea, la esencia de la verdad, el sentido de la verdad es mucho más de lo que perfectamente pues has indicado. Miren, yo creo que si uno empieza a hilar el recorrido que hemos hecho sobre la inteligencia artificial a partir de Saddam, efectivamente se encuentra, ya Javier lo decía en el protocolo, mm, uno puede caer en una perspectiva
de la tecnofilia o de la tecnofobia, satanizar o sacralizar. Pero precisamente recuerden que Saddam nos indicaba que en el análisis de la inteligencia artificial se requiere una crítica en sentido estricto, una crítica en sentido kantiano, reconocer cuáles son los alcances. ¿Sí? Adela Cortina en la entrevista que les compartí también señalaba de igual modo que pues efectivamente no se trata de si le damos la espalda a la inteligencia artificial o no, no es un asunto ya de si se le da la espalda o la cara, porque ya está en medio de nosotros. ¿Sí? La usamos constantemente. El asunto es precisamente, no es sí o no inteligencia artificial, sino cómo. ¿Sí? En ese cómo hay supuesto un uso. Yo quiero, antes de que empiecen a levantar la mano, ojalá una participación muy activa, quiero permitirme señalar dos textos de Saddam de la página 148 y la página 149. Dice, no, nunca las máquinas se rebelarán contra nosotros. No, nunca los robots buscarán eliminarnos como los perros de metal aterradores que cazan y masacran humanos unos tras otros hasta el último, como el escenario de un episodio apocalíptico de Black Mirror. En cambio, las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos, desposeyéndonos de nuestra facultad de forjar una composición libremente con lo real y engendrando lógicas autoritarias de un tipo inédito. Y al final de la página 149 dice, porque, comillas, las afirmaciones, ahí está citando a Hannah Arendt, entre el pasado y el futuro, porque las afirmaciones, una vez percibidas como verdaderas y declaradas como tales, tienen en común estar más allá del acuerdo, de la discusión, de la opinión o del consentimiento. Cuando se la considera desde el punto de vista de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Esa es una cita de Hannah Arendt, entonces quería, a partir de estas dos citas, indicar como unas 3 o 4 ideas ya para darles la palabra. La primera es que, bueno, venimos en la contemporaneidad, venimos de unas formas muy concretas del nihilismo, ¿sí? De manifestaciones, de modos de ser del nihilismo. Foucault señaló hasta el cansancio la biopolítica, ¿sí? Como ese poder que se hace cargo del cuerpo y de la vida. En la biopolítica, Javier mencionaba muy bien la sociedad capitalista. La biopolítica, en esa sociedad, en el marco de una sociedad capitalista, la biopolítica importa sobre todo lo biológico, lo somático, lo corporal, ¿sí? La biopolítica opera, es decir, obra una indistinción entre el cuerpo biológico y el cuerpo político. ¿Sí? Recordemos que en la cultura griega, el oikos y la polis, ¿sí? Estaban claramente diferenciados. En la actualidad eso parece que no. Lo privado de la casa se confunde con lo público de la ciudad. La intimidad del cuerpo es un territorio para ejercer soberanía.
¿sí? Bueno, Agamben también indicó en Homo sacer ese carácter biopolítico de tomar la vida como un objeto de determinación económico-política, como un dispositivo de guerra, la vida no como algo sagrado, sino como un arma, un útil, ¿sí? Y yo creo que en el contexto de la Ley 100 del 93 aquí en Colombia, allí mirado con lupa, se ve claramente unos dispositivos formulados, dispositivos para dejar vivir, morir, porque en ese orden de ideas, digamos que en torno a esos polos del vivir y del morir gira la biopolítica. Tanto es así que Achille Mbembe, un filósofo africano, ya no habla de biopolítica, sino de necropolítica, ¿sí? Es decir, ya la soberanía no se ejerce tanto, sí, se sigue ejerciendo, pero no tanto sobre la vida, cuanto sobre la mortalidad. Y ahí él tiene toda la razón y no sé si él leyó el contexto colombiano, pero me parece que cuando él formula que la necropolítica es una política del terror, de exponer a la muerte, del poder matar, del dejar vivir, del exterminio sistemático, de la segregación de las personas, de la desacralización, ¿sí? de, de, eh, de, de agenciar más bien la biopolítica a través de mundos muerte, ¿sí? Esos mundos muerte, incineración de grandes extensiones de tierra, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora con el Amazonas, ¿sí? La explotación minera a cielo abierto, eh, o sea, los páramos en Colombia los están volviendo mierda, ¿sí? Para no utilizar eufemismos. Los lugares marginales, los lugares periféricos donde viven los muertos vivientes, ¿sí? Esa cultura zombie, no en vano las series zombie tienen tan buena aceptación porque están reflejando, están representando una situación de nuestro tiempo. ¿Sí? La cultura zombie de los esclavos, de los migrantes, de los desplazados, ¿sí? Ese desarraigo de la tierra, de las comunidades, todo eso se puede comprender dentro de los muertos. ¿Mm? Les sugiero que se lean de Achille Mbembe, Necropolítica, seguido sobre el gobierno privado indirecto. Eh, de allí les estoy hablando sobre lo de la necropolítica. Bueno, esto sumado al estado eh, con ocasión de la pandemia, ¿sí? Sobre el estado de emergencia, sobre el estado de excepción. Eh, Sin embargo, digamos que esos dos momentos tan fuertes de biopolítica y de necro o tanatopolítica, ¿sí? A mi juicio están siendo superados, porque por eso la cita de Saddam dice, las criaturas artificiales van a erradicarnos simbólicamente y en los hechos. Es decir, ya la soberanía no se va a ejercer sobre la vida, sobre la muerte, sobre el vivir, sobre el morir, bios o necro o tanatopolítica, sino sobre el mundo simbólico, ¿sí? Y ahí, y ahí podemos decir entonces que en la contemporaneidad la soberanía tiene unos desplazamientos de lo físico, de lo corpóreo, eh, a lo simbólico, de la biopolítica, de la necropolítica, de la eleuteropolítica. Y ya les voy a decir en términos
la etimología. Y, a mi juicio, muy relacionadas, la elpidiopolítica. Eleuteros en griego es libertad. Elpidios, el pis, es esperanza. Díganme si no estamos en una época en que el objeto no solamente del ejercicio de la soberanía, no solamente en términos políticos, sino sobre todo económicos, el objeto sobre el que está centrado, enfocado el poder político, el poder económico. Cuando nos venden esa famosa idea de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que está en la mira de todo ese agenciamiento actual? Y digamos que gracias a la inteligencia artificial, la libertad y la esperanza del ser humano están jugando con eso. ¿Sí? Por eso a mí me parece muy importante lo que Saddam llama la atención acá, porque precisamente, insisto, o sea, lo que nos ha mostrado Hollywood respecto al peligro que entraña la inteligencia artificial, eso no deja de ser una representación risible, porque pues efectivamente ese no es el foco de atención de la inteligencia artificial, tal cual como se está dando en la realidad. ¿Sí? El objeto de interés de la inteligencia artificial, eh, como dice esta Amy Webb, el objeto de las grandes tecnológicas, ¿sí?, que están empeñadas en sus desarrollos de la inteligencia artificial, no es el objeto que nos han mostrado en Hollywood. No. Van es por el mundo simbólico, van por nuestra libertad, ¿sí? Nos han hurtado, digamos que el sentido de la esperanza en términos religiosos, y nos están como caballo cochero redireccionando el objeto de nuestra esperanza, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ser supremamente críticos, porque son muy sutiles, ¿sí? Por eso Saddam llama la atención sobre lo simbólico, ¿sí? Agenciar, ejercer soberanía sobre el cuerpo, administrar la muerte, es muy visible, ¿sí? Aquello que es más sutil, a eso es lo que hay que pararle bolas. Bueno, uno podría decir muchas cosas sobre eso, pero quiero que ustedes también participen. Entonces, ¿quién quiere agregar alguna idea? Bueno, ¿quién más fuera de Juan Sebastián? Unos 2, 3. Juan Sebastián, Sandra. Bueno, por ahora estos dos compañeros. Adelante. Bueno, Juan Sebastián, Sandra y Brian. Por ahora estos tres. Adelante, Juan Sebastián, Sandra y Brian en ese orden. Un cordial saludo para todos. ¿Me pueden escuchar correctamente? Sí, mi hermano, adelante. Listo. Respecto a todo lo transcurrido en la actividad, me quedan, quisiera hacer dos acotaciones muy importantes. Por un lado, respecto al COVID, quería hacer un paralelo con una lectura de Foucault,
al principio de vigilar y castigar, donde describe el proceso posterior a la reforma. Es un proceso muy parecido al que se ha realizado con las prevenciones del contagio del COVID-19. Se da una vigilancia estricta de los cuerpos, de la cercanía de los unos con los otros. Se puede ver que constantemente en los diferentes lugares se está dando esta vigilancia para ver que no haya una cercanía. En el marco de esto, en el año 2020, Google creó una tecnología, un protocolo que muchos países utilizaron en algunas aplicaciones como lo es Corona App. No sé si alguno de ustedes lo haya utilizado, pero este aplicativo mide si la persona en cuestión ha tenido contacto con alguien que ya estaba en la base de datos, que eh, cumpla con características sintomáticas. Entonces, esta vigilancia, eh, este biocontrol es una realidad que tenemos hoy. Es, como lo diría Foucault, una docilidad de los cuerpos. Y también yendo con esto último, yendo más al texto de Sadan, una inteligencia artificial inmediata, una red con la que se pueda operar todo en cuestión de nanosegundos. Merece también un ser humano que sea capaz de tomar una decisión en cuestión de reacción, que tenga un input y en base a ese input haya una reacción inmediata. En ese sentido, eh, nos podemos ir a Byung-Chul Han y en su Sociedad del Cansancio, ya en el prólogo, disculpe si me equivoco, hace referencia al neuroenhancement, que es una forma de mejorar el rendimiento cognitivo, mejorar los reflejos y la memoria, por así decirlo, la concentración. Entonces, Byung-Chul Han nos dice que las competencias en el futuro de las guerras van a ser guerras farmacéuticas en vez de competencias de habilidad. Y por esto, eh, bajo este caso ya hemos visto bastantes ejemplos, incluso antes de la inteligencia artificial. En la Segunda Guerra Mundial se decía que eh, el ejército nazi se valía de opio, de sustancia en base al opio, para tener ciertos rendimientos, para arrasar con fronteras, sin tener un cansancio tan acuciante como el que tenían los enemigos. Entonces, podemos ver que el futuro está en llegar a instrumentalizar los cuerpos, a docilizarlos en mayor medida, y para esto la inteligencia artificial puede tener un influjo muy grande. En China lo vemos con un sistema de cámaras bastante vigilante. También en el marco del coronavirus se dio un control bastante estricto, como ya se ha podido ver más que todo en el pasado 2020. Entonces esa es mi aportación. Espero todo haya quedado claro y les agradezco por su escucha. Muchas gracias, Juan Sebastián. Continúo yo, profesor. Tenga la bondad, Sandra. Sí. Bueno, desde mi experiencia hermenéutica me ha llamado la atención dentro del texto de Sadan un término al cual pues sí se hizo referencia durante la presentación,
pero quiero como centrarme un poquito más en él y compartirles algunas ideas al respecto. Y es el management. El management, que simplemente se traduce en los libros como administración, ha cambiado su significación desde la inclusión de la inteligencia artificial. Entonces voy a compartir pantalla un segundo para leerles lo siguiente. Me confirman por favor si lo están mirando. Sí, señora, muy bien, adelante. Bueno, entonces dice, a raíz de Internet han surgido nuevos puestos en las empresas, nuevos roles y también la modificación de funciones ya existentes que han tenido que ampliar su área de trabajo. El management es una de ellas y recibió la nomenclatura de Management 2 cuando las telecomunicaciones entraron en las empresas. Este hecho dispersó en cierto modo el poder antes centralizado del management conocido hasta la fecha, haciendo de la gestión, especialmente la del día a día, una tarea más colectiva que personal. Si el management 1 se caracteriza por decisiones desde arriba, el management 2 busca un consenso. El management 3 es la evolución de los dos anteriores hacia jerarquías más difuminadas, como comenta Apelo, autor del libro Management 3 de 2001. Pone el ejemplo de una empresa con 100, 500 o miles de trabajadores que, lejos de ser una jerarquía, es una red. En su libro, Apelo señala cómo la complejidad del día a día, la ingobernabilidad de los mercados, necesitan una gestión distribuida en la que cada trabajador y participante en la empresa tenga algo de gestor, por lo que el rol de manager está todavía más descentralizado. Quizá con la llegada de la robotización y la industria 4.0 tengamos que actualizar el término a un cuarto grado, pero hasta el momento el management sigue, pese a su extensión, concentrado en los gestores, directores y mandos intermedios de las empresas, especialmente las de mediano tamaño. Esto es lo que mencionaba un poco. ¿Están viendo ahí mi cambio de pantalla? No, tengo que dejar de compartir, ¿cierto, profesor? Es un Sí, cambio de pantalla. si vas a cambiar de pantalla, tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Bueno, entonces, esto es lo que nos señalaba Saddam, como nos mencionaba en su texto de la página 143, ya voy a compartir nuevamente. La página 147, Saddam nos dice, estamos frente a una funcionalidad en devenir y radical de las tecnologías de la aletheia, encargadas ahora de medir en tiempo real algunas de nuestras acciones, de verificar su regularidad y en caso de eventual inadecuación, de volverlas a llevar nuevamente al orden. Dicho lo anterior, dentro del texto también se menciona que en los años 90 las empresas tenían un carácter horizontal y se basaban en el cumplimiento de objetivos que se medían eventualmente. Las empresas con visión y con misión lo que pretendían era un cumplimiento de objetivos. Vemos que hoy en día con la introducción de las tecnologías de la información, esa medición de objetivos puede hacerse constantemente. Y eso era lo que quería compartirles con respecto al texto. Muchas gracias, Sandra. Brian. Gracias, profe. Yo también quería simplemente poner dos ejemplos de lo que estábamos hablando. Primero, usted nos hablaba de estas cosas que se ven, son muy visibles pues en el marco de la inteligencia artificial, como es el afán de controlar vida y muerte, y por lo que invita a prestar más atención a lo que es más sutil. Usted citaba, por ejemplo, el marco legal de la seguridad social en Colombia, y si vemos el proyecto de reforma a la salud que se venía discutiendo y posiblemente se volverá a discutir
dentro de poco tiempo, que es el proyecto de ley 010 de 2020. Por allá encontramos un artículo donde las EPS pasan a ser entidades de seguros y dice un artículo, por ejemplo, el aseguramiento, ya no nos afiliaríamos a la seguridad social, sino que adquiriríamos pólizas como en otros países. El aseguramiento se concentra en la gestión de los riesgos individuales de cada persona, coordinada y articulada con los riesgos colectivos y laborales, imponiendo a las aseguradoras de salud que quien desee operar en el territorio nacional deberá contar con un sistema de información y monitoreo del riesgo de los usuarios. Esos son políticas y normas eminentemente destinadas a la recopilación de información y a todo lo que hemos hablado en el marco de la inteligencia artificial. Es a pasar del derecho a la salud como una garantía mínima inserta en la dignidad humana, en el concepto que entendamos por dignidad de cada persona, hacia una que para acceder a ella tenemos que renunciar a la libertad, y es el agenciamiento de la libertad para poder tener acceso económicamente hablando a una póliza de seguro frente a algunas enfermedades, renunciar a ámbitos de la libertad, de la recreación, de ese espíritu lúdico para minimizar el riesgo y con esto el costo de las pólizas. Eso sí va a pasar en Colombia en el régimen de la salud y es bien peligroso. Y el otro ejemplo, para terminar, me llamaba bastante la atención Juan Sebastián cuando hablaba de la instrumentalización de los cuerpos. También para esto de desenfocar los debates y lo más sutil que se ve en la inteligencia artificial, eso me parece una buena observación y recordé una cita, un apartado de un libro póstumo de Stephen Hawking sobre, que no sé, se llama Breves respuestas a las grandes preguntas, y él escribe esto, me parece bien interesante, hablando de la posibilidad de modificación genética a través de instrumentos de inteligencia artificial. Es muy corto, él decía, probablemente se aprobarán leyes contra la ingeniería genética con humanos, pero algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar las características humanas, como el tamaño de la memoria, la resistencia a enfermedades y la duración de la vida. Una vez que aparezcan los superhumanos, surgirán problemas políticos importantes con los humanos no mejorados, que no podrán competir con ellos. Presumiblemente, presumiblemente morirán o perderán importancia. En cambio, habrá una carrera de seres autodiseñados que se irán mejorando a un ritmo cada vez mayor. Si la especie humana consigue rediseñarse a sí misma para reducir o eliminar el riesgo de destrucción suicida, probablemente se extenderá y colonizará otros planetas y estrellas y se aumentarán las posibilidades de vida inteligente. Quería poner estos dos ejemplos para hacer eco de lo que habían dicho los compañeros anteriores. Gracias. Muchas gracias, Brian. Eh, bueno, efectivamente, mm, la sesión de hoy fue muy productiva. Mm, Gracias, Sandra, porque, bueno, yo tengo también tengo una especialización en gerencia del talento humano y me actualizaste mucho como en esa parte de cómo se está eh, direccionando hoy en día toda esa cuestión. Mm, Bueno, queda la invitación a seguir leyendo este libro. Incluso en YouTube se encuentran algunas conferencias que Sadan ya ha dado. Mm, la idea era abordar desde esta perspectiva. Pudiéramos concentrarnos solamente en el texto de Sadan o en el que, por ejemplo, les compartí anoche eh, de, de Marcos Gabriel. Pero bueno, la idea es que también como que miremos otras perspectivas. En el caso de Yu Hui es un filósofo, pero también es ingeniero, entonces, ingeniero informático, entonces eso también es bueno abordar diferentes fuentes para tener una visión mucho más objetiva, menos sesgada, ¿sí? Si uno digamos que hace una lectura de la inteligencia artificial desde la perspectiva heideggeriana, pues muy seguramente eh,
bueno, alguien que haga una lectura desprevenida o viciosa de Heidegger se quedará en la tecnofobia, ¿sí? Pero si uno, digamos, que se da una leidita, así sea muy somera, de lo que dice, por ejemplo, Heidegger en Serenidad, va a encontrar que la actitud ante la técnica no es la de negación rotunda, sino que se requiere una actitud de saber decir sí y de saber decir no, mm, de que esa actitud o lo que él indica allí en Serenidad respecto a la técnica es una serenidad en el uso con las cosas, uso. Y ese uso tiene un concepto, incluso un sentido muy profundo, histórico, incluso desde el medioevo, ¿sí? No la apropiación, sino el uso. ¿Sí? La apertura al misterio, también la menciona Heidegger allí en Serenidad. Esa apertura al misterio, lo que en alguna otra ocasión les hablaba yo de ese afán de transparencia absoluta o de estar asistiendo a un mediodía que se suspende, ¿sí? Que recuerden que en el mediodía no hay lugar a la sombra, ¿sí? Entonces, pues nada, queda una invitación a seguir trabajando a Sadán. De pronto, si se pueden leer La humanidad aumentada o La silicolonización del mundo, que también es de Sadán, van a tener una comprensión más rica, más amplia de cuáles son aquellas cuestiones que Sadán está eh, eh, poniendo pues como en discusión. Bueno, finalmente me queda faltando para la próxima sesión quien va a elaborar el protocolo, perdón, ya está el protocolo, Juan Carlos, relatoría y correlatoría. ¿Quién quisiera trabajar sobre ese texto, sobre el límite de la inteligencia artificial? Son solamente dos. Bueno, Brian, gracias. Entonces, Brian, la relatoría. Y la correlatoría. Bueno, Ana María, muchas gracias. Bueno, Entonces, bueno, ojalá que de pronto, o sea, el trabajo de los compañeros ha sido muy significativo, pues, pero ojalá que otras personas también se arriesgasen a hacer el ejercicio, porque lo que les digo es también aprender con los demás, aprender de los demás. eh, a nadar se aprende nadando, tirándose a la piscina, etcétera, etcétera. Entonces, reiterarles los agradecimientos. Dentro de 8 días trabajaremos entonces el tema de Yukun. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana. Vale, muchos saludos, profe y compañeros.